En 1612, en una pequeña isla frente a la costa de Japón, estaba a punto de comenzar el duelo más esperado en la historia de los samuráis. De un lado, Sasaki Kojiro, el espadachín más refinado del Japón occidental, maestro del corte de la golondrina, una técnica tan rápida que se decía que podía partir un pájaro en pleno vuelo. 3000 espectadores se habían reunido para verlo luchar. Del otro lado, Miyamoto Musashi, que llegó 2 horas tarde, desaliñado, sosteniendo una espada de madera que había tallado de su barco o en el camino mientras cruzaba el agua. Kojiro estaba furioso. La multitud estaba furiosa. Musashi lo miró con calma. No dijo nada. El duelo duró segundos. Kojiro estaba muerto antes de tocar el suelo. Musashi se inclinó, caminó de regreso a su barco y se fue. 60 duelos, 0 derrotas, ninguna escuela formal, ningún linaje noble, ningún maestro que lo hubiera entrenado desde su nacimiento. Lo que Musashi tenía en su lugar era una filosofía. 5 principios que gobernaban cada decisión, cada acción, cada pensamiento. Principios que pasó toda su vida refinando y que escribió en los últimos días antes de su muerte. Este video trata sobre esos 5 principios, no como historia, sino como un manual para cómo piensas, cómo actúas y cómo enfrentas lo que tienes delante de ti ahora mismo. Suscríbete y comencemos. Principio 1. Mushin, la mente vacía. Piensa ligeramente de ti mismo y profundamente del mundo. Miyamoto Musashi. Antes de su duelo con Kojiro, Musashi hizo algo que confundió a todos los que lo presenciaron. Durmió en el barco durante el cruce hacia la isla de Ganryu. Mientras sus acompañantes permanecían rígidos por la anticipación, Musashi cerró los ojos y durmió profundamente. Sus asistentes tuvieron que sacudirlo para despertarlo cuando llegaron. Se estiró, talló su espada de madera del remo y caminó hacia la playa sin prisa. Esto no era arrogancia, no era falta de respeto, era Mushin. Mushin, escrito con los caracteres de no y mente, es el estado de completa vaciedad mental, sin anticipación, sin miedo, sin comentarios internos, sin apego al resultado. La mente descansa en pura disposición como el agua antes de moverse. La mayoría de las personas entra en situaciones de alta presión cargando todo el peso de lo que podría suceder. Ensayan escenarios, calculan probabilidades, sienten el miedo al fracaso antes de que el fracaso haya ocurrido. Y ese ruido mental, esa conversación interna constante, es precisamente lo que los ralentiza. Musashi entendía algo que la neurociencia moderna confirmaría 4 siglos después. El pensamiento consciente es más lento que el instinto. Cuando piensas demasiado, activas la corteza prefrontal, el sistema analítico deliberado del cerebro. Preciso, pero lento. En una pelea de espadas, lento significa muerto. En cualquier momento de alto riesgo, lento significa que ya has perdido la ventaja. Mushin evita todo eso. Deja caer la mente deliberada y opera desde una capa más profunda, lo que los investigadores ahora llaman estado de flujo. Una condición donde acción y conciencia se fusionan completamente, donde dejas de actuar y simplemente comienzas a ser. Mihaly Csikszentmihalyi pasó décadas estudiando este estado en atletas, cirujanos, músicos y grandes maestros de ajedrez. Su hallazgo fue claro. El rendimiento máximo no proviene de intentar más fuerte, proviene de intentar menos, de eliminar la interferencia del ego y permitir que el instinto entrenado tome el control. Musashi sabía esto en el año 1600. Lograba Mushin mediante una práctica específica, presencia radical. Antes de cada duelo, despejaba su mente no forzando la calma, sino eliminando completamente el futuro y el pasado. Solo existía este momento, este suelo, este oponente. Nada más existía. No necesitas una espada para aplicar esto.
cada vez que te sientas a trabajar y de inmediato comienzas a pensar si el trabajo será lo suficientemente bueno, si la gente lo aprobará, si estás perdiendo tu tiempo. Eso es lo opuesto a Mushin. Eso es tu ego insertándose entre tú y la tarea. La práctica es simple y exigente. Haz la cosa completamente, una sola cosa, sin público en tu cabeza, sin evaluación funcionando en segundo plano. Solo el trabajo, completamente enfrentado, sin retener nada. Musashi lo llamaba pensar ligeramente de ti mismo. No porque no importes, sino porque la autoconciencia es el enemigo de la maestría. Cuando el ego se silencia, algo más profundo toma el control. Ahí es donde vive la verdadera capacidad. Principio 2. Acepta todo tal como es. No busques poseer bienes ni feudos para tu vejez. No temas a la muerte. Miyamoto Musashi. En el invierno de 1600, Musashi luchó en el lado perdedor en la batalla de Sekigahara. Tenía 16 años. Sobrevivió escondiéndose entre cadáveres durante 2 días antes de escapar bajo la cobertura de la oscuridad. Cuando emergió, todo por lo que había luchado había desaparecido. El clan al que había servido fue derrotado. El futuro que había imaginado no existía. La mayoría de los hombres en esa posición eligió una de 2 respuestas: desesperación o venganza obsesiva. Musashi no eligió ninguna de las 2. Aceptó lo que era completamente, sin etiquetarlo como desastre o injusticia. Miró la realidad frente a él. Estaba vivo, solo y libre, y comenzó a caminar. Esa caminata duró décadas. Vagó por Japón como un ronin, un samurái sin maestro, luchando contra cualquiera que lo desafiara, estudiando todo lo que encontraba. No tenía hogar, no tenía empleador, no tenía seguridad. Lo que tenía era una negativa absoluta a resistirse a lo que era real. Este es el segundo principio. Acepta todo tal como es, no pasivamente, no como resignación. Musashi no era un hombre que se rendía ante las circunstancias. Era un hombre que dejó de desperdiciar energía luchando contra la realidad y redirigió cada gramo de esa energía en responder a ella. Los estoicos llamaban a esto la dicotomía del control. Epicteto, escribiendo desde la esclavitud en Roma alrededor de la misma época, lo expresó con claridad. No podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Musashi llegó al mismo principio a través de la sangre. El mecanismo práctico es este. Cuando algo sale mal, la mente tiene 2 opciones. Puede discutir con la realidad, insistiendo en que la situación debería ser diferente, dando vueltas a lo que podría haber sido, construyendo un caso contra lo que es. O puede aceptar la situación como simplemente verdadera y pasar inmediatamente a lo que se puede hacer. La primera opción se siente productiva. No lo es. Consume exactamente la energía mental necesaria para responder de manera efectiva. Piensa en la última vez que algo no salió como lo planeaste. Un proyecto fracasó. Una relación terminó. Una oportunidad se cerró. ¿Cuánto tiempo pasaste en el bucle mental de esto no debería haber pasado? Ese bucle es el verdadero daño, no el evento en sí. La disciplina de Musashi no estaba en apretar los dientes frente a la dificultad. Estaba en negarse a añadir sufrimiento mental encima de la dificultad práctica. La situación es lo que es. Ahora, ¿qué haces? Esto no es frialdad. Musashi sintió pérdida, sintió fracaso. Escribió sobre ambos. La disciplina estaba en no permitir que esos sentimientos se convirtieran en la historia que se contaba a sí mismo sobre su vida. Aceptar, evaluar, actuar. Esa secuencia, practicada diariamente en cosas pequeñas, antes que en las grandes, es lo que él llamaba la mente de un guerrero completo. Musashi escribió una vez que quienes entienden estos principios temprano pasan su vida construyendo. Quienes los descubren tarde pasan su vida recuperándose. Si esto está resonando contigo, estás del lado correcto de esa línea.
quédate con nosotros. Principio 3. No te arrepientas de lo que has hecho. El arrepentimiento es un espantoso desperdicio de energía. No puedes construir sobre él, solo sirve para revolcarse en él. Catherine Mansfield. En 1645, 2 semanas antes de su muerte, Miyamoto Musashi escribió el Dokodo, El camino de la soledad. 21 preceptos, la sabiduría destilada de una vida vivida completamente bajo sus propios términos. Precepto 4. No te arrepientas de lo que has hecho. No porque Musashi no cometiera errores. Cometió muchos. Llegó tarde a duelos. Abandonó relaciones. Eligió el camino de la espada por encima de la comodidad, la familia y la estabilidad. Y hubo costos en 1900. Esa elección que él reconocía claramente, pero el arrepentimiento era algo que rechazaba por completo. La distinción que Musashi hacía era precisa. La culpa es útil. El arrepentimiento no lo es. La culpa dice, hice algo mal, entiendo por qué, haré algo diferente. Procesa y sigue adelante. Es información. El arrepentimiento dice, hice algo mal y no puedo dejar de pensar en ello. Se repite en bucle. Ancla la mente a un momento que ya no existe. Consume la capacidad presente para procesar un pasado que no puede cambiarse. Para Musashi, una mente atrapada en el arrepentimiento era una mente que no podía responder a lo que realmente estaba ocurriendo. En un duelo, eso te costaba la vida. En la vida diaria, cuesta algo igualmente importante. La capacidad de actuar con claridad en el presente. Esta no es una filosofía de evasión. Musashi no recomendaba ignorar los errores, recomendaba procesarlos completamente, entender qué ocurrió y por qué, y luego soltarlos sin dejar residuos. La ciencia cognitiva moderna llama al arrepentimiento excesivo rumiación. Estudios repetidos muestran que es uno de los predictores más fuertes de ansiedad y depresión. No porque el evento original haya sido severo, sino porque la repetición mental de ese evento crea caminos neuronales que se vuelven cada vez más automáticos. El cerebro, en efecto, practica el sufrimiento. La prescripción de Musashi era conductual. Una vez que hayas entendido un error, actúa inmediatamente. Haz algo en el presente que refleje lo que aprendiste. La acción interrumpe el bucle. El movimiento hacia adelante es en sí mismo la liberación. Su propia vida lo demostró de manera implacable. Después de Sekigahara, no lamentó la pérdida durante años. Caminó, entrenó, luchó, construyó algo nuevo a partir de lo que quedaba. La pregunta no es si cometiste errores. La pregunta es si todavía estás viviendo dentro de ellos. Principio 4. Nunca seas celoso. Es difícil entender el universo si solo estudias un planeta. Miyamoto Musashi. Musashi nunca tuvo un maestro. Esto es casi incomprensible en el contexto del Japón feudal, donde cada espadachín serio entrenaba bajo un maestro reconocido dentro de una escuela establecida. El linaje lo era todo. La técnica se transmitía a través de años de instrucción formal. Musashi rechazó todo eso, no por arrogancia, por claridad. Entendía que si pasaba su vida midiéndose contra otros espadachines, comparando su progreso con el de ellos, sintiéndose inferior cuando avanzaban más rápido o amenazado cuando desarrollaban algo que él no tenía, estaría para siempre orientado hacia ellos en lugar de hacia la maestría misma. Los celos, reconoció Musashi, son una forma de externalizar tu dirección. Cuando sientes celos de la posición, el progreso o el reconocimiento de alguien más, les has entregado el control de tu atención. Su vida se convierte en el estándar contra el cual mides la tuya. Y como nunca puedes habitar completamente sus circunstancias, sus ventajas o su camino, terminas midiéndote constantemente contra algo que no puedes evaluar con precisión. Los samuráis que se obsesionaban con la reputación de Musashi, y eran muchos, gastaban su energía siguiéndolo en lugar de entrenarse a sí mismos.
Esa división de atención era en sí misma una forma de derrota antes de que el duelo comenzara. En la era de las redes sociales, este principio nunca ha sido más difícil ni más necesario. El feed es un flujo interminable de los mejores momentos de otras personas, logros curados, éxito filtrado, progreso visible. Cada desplazamiento es una invitación a compararte. Y la comparación, cuando produce celos en lugar de inspiración, hace exactamente lo que Musashi advirtió. Saca tu enfoque de tu propio camino y lo fija en el de otra persona. La disciplina aquí es direccional. Cada vez que notes celos, y notar es la palabra clave, no suprimir, haz una pregunta. ¿Qué me dice esto sobre lo que realmente quiero? Los celos no son inútiles, son información sobre el deseo. El problema es cuando se quedan en querer lo que alguien más tiene y se convierten en una razón para sentirse inferior en lugar de una señal para moverse hacia algo real. El enfoque de Musashi era absoluto. 60 duelos, 0 derrotas, décadas de entrenamiento solitario. No porque ignorara a los demás, sino porque había decidido que su camino era suyo y que el progreso de nadie más podía acelerar o retrasar lo que él estaba construyendo. Esa decisión está disponible para ti todos los días. Musashi pasó 40 años construyendo una filosofía que la mayoría de las personas solo descubre después de décadas yendo en la dirección equivocada. Si quieres seguir pensando de esta manera, suscríbete. Para eso existe este canal. Principio 5. Conoce tu camino y camínalo solo. La verdadera ciencia de las artes marciales significa practicarlas de tal manera que sean útiles en cualquier momento. Miyamoto Musashi. A los 50 años, Miyamoto Musashi entró en una cueva llamada Reigando y no salió durante 2 años, sin estudiantes, sin duelos, sin obligaciones. Solo Musashi, un pincel, tinta y completa soledad. Lo que produjo en esa cueva fue el Libro de los 5 Anillos, uno de los textos estratégicos más estudiados de la historia, todavía enseñado en escuelas de negocios y academias militares 4 siglos después. Y el Dokodo, su código personal final, escrito 9 días antes de morir. Había pasado toda su vida adulta en movimiento, viajando, luchando, enseñando brevemente y siguiendo adelante. La cueva fue la culminación, el lugar donde todo lo que había aprendido y vivido se cristalizó en algo transmisible. El precepto 21 y final del Dokodo dice: nunca te apartes del camino. Este es el principio que mantiene unidos a todos los demás. El camino de Musashi, Sudo, no era un destino, era una dirección, un compromiso con el refinamiento continuo, con ver con claridad, con actuar sin la interferencia del ego, con aceptar lo que es real y atravesarlo sin queja. No. Logró esto a los 30 años y luego lo mantuvo. Lo construyó progresivamente a través de cada duelo, cada pérdida y cada año de práctica solitaria. La cueva a los 50 no fue un aislamiento del mundo. Fue el punto final natural de una vida vivida en dirección deliberada. La versión moderna de este principio es más difícil, porque el mundo la desincentiva activamente. Cada sistema a tu alrededor está diseñado para tirar de tu atención hacia afuera. Notificaciones, opiniones, tendencias, la medición constante de tu valor contra estándares externos. Caminar tu propio camino en este entorno no es un acto pasivo, requiere una elección activa diaria. El mecanismo de Musashi era simple. Volvía constantemente a lo que realmente estaba construyendo, no a lo que otros pensaban de ello, no a cómo se comparaba con el trabajo de otros, no a si sería reconocido, sino a si era verdadero. Así reflejaba su comprensión más clara de lo que estaba intentando dominar. Esa brújula interna es lo que él llamaba el camino. Tú ya tienes una. La mayoría de las personas la tiene. La pregunta es si la consultas o la abandonas.
Cada vez que la presión externa sugiere una dirección diferente, Musashi nunca abandonó la suya. No en Sekigahara, cuando todo colapsó. No durante décadas de pobreza y dureza. No cuando el espadachín más célebre de Japón lo despreció como un ronin errante, sin escuela ni credenciales. Caminó su camino solo, si era necesario, hasta el final. La cueva de Reigando no fue a donde fue para esconderse, fue a donde fue para terminar lo que había comenzado. Principio 6. Domina una cosa y conocerás 10.000. De una cosa conoce 10.000 cosas. Miyamoto Musashi, el libro de los 5 anillos. El principio final de Musashi es el más malinterpretado. Cuando dijo, dedícate a un solo camino, la gente escucha limitación, reducirte, ignorar todo lo demás, elegir un carril y nunca levantar la vista. Eso es lo opuesto a lo que quiso decir. El propio Musashi era la prueba viviente. Era un espadachín invicto, sí, pero también un pintor cuyas obras hoy cuelgan en museos japoneses, un escultor, un calígrafo, un estratega cuyos principios militares fueron estudiados por los generales Tokugawa, un filósofo cuyos escritos aún se leen en todo el mundo. No logró amplitud repartiendo su atención entre muchas cosas al mismo tiempo. La logró yendo tan profundo en una sola cosa que los patrones subyacentes se volvieron visibles y esos patrones se trasladaron a todo lo demás. Cuando dominas algo completamente, verdaderamente completamente, no superficialmente, aprendes cómo aprender. Desarrollas una relación con la dificultad que es transferible. Entiendes cómo se siente la profundidad, que contiene realmente la brecha entre competencia y maestría, y cómo permanecer en el no saber el tiempo suficiente hasta atravesarlo y llegar al entendimiento. La esgrima de Musashi le enseñó estrategia, su estrategia le enseñó a pintar, su pintura le enseñó filosofía. Cada disciplina era una superficie diferente para los mismos principios subyacentes, presencia, mente vacía, aceptación, movimiento hacia adelante sin ego. El equivalente moderno es este. Si estás disperso en 10 cosas al mismo tiempo, nunca profundizas lo suficiente en ninguna de ellas para acceder a esa capa transferible. Acumulas competencia superficial en muchas cosas y maestría en ninguna. Y la competencia superficial, diría Musashi, no es suficiente. No porque la maestría traiga reconocimiento externo, aunque a menudo lo hace, sino porque el proceso de alcanzarla te cambia de formas que nada más puede hacerlo. Construye una relación con la dificultad sostenida. Te enseña qué hace tu mente cuando quiere rendirse. Te muestra quién eres cuando no hay atajo disponible. Ese autoconocimiento, argumentaba Musashi, es el verdadero premio. De una sola cosa verdaderamente dominada, llegas a conocer 10.000. La lección final del guerrero. 9 días antes de morir, Musashi tomó su pincel una última vez, escribió el Dokodo en una sola sesión, 21 preceptos, sin explicaciones, sin historias, sin justificaciones, solo principios reducidos a su esencia. La última línea: nunca te apartes del camino. Entregó el manuscrito a un estudiante, volvió a su cueva. Murió 9 días después, a los 60 años, sentado erguido en postura de meditación. 60 duelos, 0 derrotas. Una filosofía escrita en los últimos días de una vida vivida completamente bajo sus propios términos. Los 5 principios de este video no son complicados, nunca lo fueron. Vacía tu mente y actúa desde lo que es real. Acepta lo que es y avanza a través de ello. Libera el arrepentimiento en el momento en que deja de ser útil. Permanece en tu propio camino. Profundiza en una cosa hasta que todo se vuelva claro. Simple, pero no fácil. Musashi pasó 40 años aprendiéndolos a través de sangre, soledad y compromiso total con una sola dirección. No tienes que vivir en una cueva. No tienes que luchar en 60 duelos. Pero sí tienes que
Elegir, cada día, en las cosas pequeñas antes que en las grandes. Eliges si operas desde el miedo o desde la presencia, desde la comparación o desde tu propia dirección, desde el arrepentimiento o desde el movimiento hacia adelante. Esa elección, hecha consistentemente a lo largo de los años, es lo que Musashi llamaba el camino. No termina, solo se profundiza. Comenta, no busques nada fuera de ti mismo. Suscríbete para Filosofía Guerrera y las verdades duras sobre lo que se necesita para dominar tu propia mente. Musashi pasó su vida caminando un solo camino completamente. La pregunta es si tú estás dispuesto a encontrar el tuyo. Gracias. La senda del Ronin para siempre.